Gloria al Señor, gloria a Dios. Sean bienvenidas en esta mañana y bienvenidos todos los que están en las redes sociales. Amén. Gloria al Señor, porque es un día de bendición. Como dice la Escritura en el Salmo 118, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Gloria a Dios, les saludo de una manera fraterna. Gloria al Señor. De verdad me alegra mucho que Dios nos dé el privilegio de podernos reunir un día como hoy. Amén. La Biblia dice que si las primicias son santas, el resto de la masa retante también es santa. Amén. Gloria al Señor. Y le agradecemos a Dios por toda su bondad, por toda su misericordia y por tenernos aquí en esta mañana reunidos, tanto los que están por las redes sociales como los que están aquí de manera presencial, que han sacado ese tiempo de bendición para estar acá. Amén. Yo voy a pedirle a usted que incline su rostro y oremos al Señor para que podamos continuar, gloria al Señor, en este tema de las maldiciones generacionales de la serie Las herencias y algo más. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor para que en esta segunda parte podamos avanzar y podamos ver algo bien interesante. Pero vamos a orar para que sea el Señor de alguna manera obrando y el Espíritu Santo enseñando a nuestros corazones y dándonos la capacidad para poner su palabra por obra. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, una mañana maravillosa que tú nos has regalado. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, porque tu presencia es real, porque tu presencia, Señor amado, es vital en nuestras vidas. Gracias, poderoso Dios amado. Gracias, precioso, maravilloso Rey de la gloria. A ti la honra y el honor, a ti la gloria y la adoración, a ti la gloria y la exaltación, mi Padre celestial, porque para siempre, Señor amado, es tu misericordia, es tu Padre bendito de la gloria, es tu amor, es tu misericordia, Señor amado. Gracias por enseñarnos, gracias, Padre bendito, por ilustrarnos esa bendición, Padre bendito, que es en Cristo Jesús. Enséñanos, mi Señor amado, enséñanos, poderoso Rey de la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar en ese proceso donde vamos y vamos llevando el tema de que de alguna manera es vital poder entender de que las situaciones que han hecho nuestros padres o que nosotros como padres hacemos, de alguna manera cuando tenemos nuestros hijos, eso tiene una repercusión, porque hay una transmisión desde la parte genética que verdaderamente es valioso tenerla muy presente y muy en cuenta. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo número 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 14, para afirmar un versículo que estábamos mirando el martes anterior e ir introduciéndonos poco a poco en el desarrollo del tema del día de hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 14. Y dice el verso 5 y verso 6. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amén. Entonces, esta fue una situación de un rey donde el pueblo de Israel entendió de que Dios había mandado de que no moriría el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Eso es claro y eso es lo que está ratificado, como lo vamos a leer ahorita en Ezequiel 18. Pero de alguna manera, una cosa es que diga que no morirá el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Aquí hay que entender dos cosas bien importantes. Esa palabra está activa de que no morirá, de alguna manera, ya en nuestro tiempo, entendiéndolo en el que los hijos de Dios
Dios nos ha dado una simiente en nuestro corazón y tenemos una nueva naturaleza que nos libra a nosotros de esa muerte como tal, por los pecados de nuestros padres. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que en algún momento la persona que no conoce a Dios, él sí asume toda la consecuencia. Él no conoce, él no sabe. Y como usted lo ha visto N cantidad de veces, que usted lo ve en personas que no conocen de Cristo o quizás de pronto no han abierto su corazón a Él, en que la mamá de pronto sufrió de algo y coge la hija o coge una generación completa y la acaba, porque el derecho legal del enemigo es tal. Yo en algún tiempo atrás escuché un caso que atendieron en consejería, donde un espíritu inmundo tenía ocasión sobre una familia. Y el tema era que los enfermaba de algo y no los pasaba a dejar de 40 años, no los dejaba pasar. Apenas iba cumpliendo 40 años, los iba cortando. Un accidente, y ya llevaba así varios de los hijos de la familia. Sino que por gracia de Dios, como que fue el sexto hijo ya, que iba con la misma situación, se acercó a la iglesia y comentó el caso. Y pudieron orar por él, pero de los 7 ya llevaba 5, que los dejaba hasta los 40 y los con un accidente. Y entonces cuando él comentó el caso, pues imagínense, no, y mi primer hermano no, también como 39, iba llegando a los 40 y así lo mismo, tanto los hombres como las mujeres, una maldición pero bien terrible. Y uno de ellos, por la gracia del Señor, que Dios siempre tiene un remanente que guarda en toda parte, Dios le permitió conocer de las cosas de Dios y él pues con el temor y con la situación se acercó a la iglesia para pedir ayuda, a ver cómo se le ayudaba con la situación. Y sí, pudieron orar, pudieron ministrarle, pudieron entender varias de estas cosas y él pudo desatarse de esa maldición, pero ya él en Cristo. Pero los hermanos que no estaban en Cristo, todos se murieron antes de los 40 años. Entonces, este tema, estas herencias, eso es un tema que quizás de pronto hay muchas personas y ha sido muy controversial dentro del pueblo cristiano, pero lo que uno sí se puede dar cuenta, mis hermanas, es que, y mis hermanos que están por la red, es que hay más evidencias de la afectación que hay que lo que dice la persona que se libra. Hay gente que dice, no, yo no tengo que hacer nada con las maldiciones generacionales. El Señor ya dijo que yo estoy en Cristo y nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que ahorita todas son hechas nuevas, pero uno va a verle la condición a la persona después, afectaciones de salud, afectaciones en la economía, en ellos y en los hijos, y entonces uno dice, pero ¿por qué si ya debió haber quedado toda la obra completa? ¿Acaso Dios no la pudo hacer perfecta? Claro que la hizo perfecto, pero hay cosas que son leyes establecidas por la palabra y por el mismo Dios creador, que fueron establecidas como las que Dios estableció cuando creó a Adán y a Eva, que le dijo, los bendijo y le dijo, multiplíquense. Y lo que hay es una multiplicación genética de lo que es él y de lo que es ella. Entonces, de alguna manera, ahí está el mandato donde dice, conforme a la ley de Moisés, dice, está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno es responsable de esa situación. Gloria al Señor, gloria a Dios. También dice, para confirmar ahí lo que estamos leyendo, segundo libro de las Crónicas 25:2, para que tú tengas otro pasaje. Segundo libro de las Crónicas 25, en el versículo número 2. Segunda libro de las Crónicas 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Le quedó faltando ahí un pedazo. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Perdón, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Entonces, claro, esa parte que hay que entenderla. Y vamos a ir
a Ezequiel 18:19, que es el que más la persona de alguna manera tiene en referencia, donde Dios toca sobre este tema. Ezequiel capítulo número 18, en el verso número 19. Sabiendo que ya ustedes lo tenían clarísimo entre el pueblo judío, que no había una ley que prohibía la muerte del padre por los hijos y los hijos por los padres. Pero mire lo que dice Ezequiel 18:19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros, por la gracia del Señor, comenzamos a hacer el derecho y la justicia. ¿Cuánto comenzamos a hacer el derecho y la justicia? Amén. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, cada uno asumiendo, como está escrito en la carta a Hebreos, cuando dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ya está establecido de que eso es lo que el Señor mandó. Nosotros hoy en día hacemos el derecho y la justicia a causa de la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Amén. El padre es el que le da la información genética a su hijo. Entonces, cuando esa información genética se contamina con pecado, con maldad, ya a la segunda oportunidad que siguen haciendo lo malo, y a la tercera mucho más, y a la cuarta pues las consecuencias ya son peores. Entonces el padre le da esa información genética de maldad, de promiscuidad, de tantas cosas donde la persona se quiere zafar y no lo puede hacer. Entonces es donde uno mira una situación para que uno pueda analizar, ¿no? Dos personas llegan a Cristo, hacen su oración de fe, reciben a Cristo, y existen esas personas que se apartan del pecado, que verdaderamente son verdaderos cristianos, que se han limpiado del pecado y llegan al conocimiento de las cosas de Dios, se limpian de todo pecado. Pero aunque están limpios de todo pecado, lo que hay que entender es que los hijos como tal no tienen esa naturaleza limpia como la tienen las dos personas que acaban de llegar, ¿no? El niño nace con esa naturaleza, con esa herencia de pecado desde que él nace, con esa inclinación a hacer lo malo. El hijo no tiene esa naturaleza limpia como ya el papá o la mamá que son cristianos, ¿no? Él tiene que en algún momento esperar, llegar a un momento donde bien sea que el Espíritu lo toque o llegue a la edad donde él reconozca, pero él no viene santificado. ¿Usted lo puede entender? Son niños, tienen la naturaleza caída, tienen una naturaleza, algunos con dureza, otros con diferente tipo de cosas, y son situaciones que están establecidas por la misma naturaleza del ser humano. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que entender y tenemos que aferrarnos a la palabra que Dios nos dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero que en algún momento, ¿y para qué lo menciona uno? Para que la hermana y el hermano y todos los que estamos aquí no entristezcamos el corazón por eso, ni tengamos reclamos para con Dios, porque yo sí he sentido, y no lo hablo solamente desde acá, cuando la persona a ratos es conocedora de la palabra y ha orado, y los pastores, pues ellos muy amablemente hacen diferentes tipos de actividades. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer unos ayunos para que Dios intervenga en los hijos, vamos a hacer un culto por la familia, y resulta que las mamás, los papás, pues con toda la fe del mundo se acercan al Señor y van a la iglesia y van a los cultos de familia, y quizás de pronto se acercan un tiempo y ven que en algún momento como que fuera infructuosa la oración, como que dicen, oiga, pero
Llevamos ya en este culto de familia 1 año, medio año, 2 años, 10 años, qué sé yo. Pero estos muchachos son iguales desde que yo estoy orando. ¿Y sabe qué es lo que ha sucedido? Que se puede haber creado un reclamo para con Dios por ellos. Señor, pero es que yo he orado, pero mire que yo veo que eso no cambia, ella no cambia, él tampoco cambia, como si nunca mi oración tuviese como una llegada a ninguna parte. No, sí, de alguna manera hay que tener la certeza que el Señor nos ha escuchado. ¿Cuánto podemos creerlo? Que Él nos ha escuchado, que Él tiene un tiempo para hacer todo. Sí, Él tiene un tiempo para hacerlo todo. Que Él tiene todo bajo control. Sí, tiene todas las cosas bajo control. Pero no se puede crear y que Dios guarde en nuestro corazón un reclamo para con Dios. Porque en algún momento usted dice, no, pero de pronto yo no le he hecho un reclamo a Dios directamente. Pero es solamente el hecho de que ya su oración no contenga como esa esencia de querer orar por ellos, de querer, y sino que ya su oración es como que levanta la oración, pero dice, no, yo no sé Dios qué tiene con mis hijos, porque mire que los hijos de fulana, mire cómo están de bien, mire cómo están de juiciosos, y los míos yo no sé. Entonces se va creando el reclamo para con Dios, de que Dios no obra en los de ella, pero en otros sí, de que mire los hijos de fulano porque él le sirven al Señor y los míos no, y se va creando como tal el reclamo. Y eso es lo que no le pueden permitir, porque el Señor tiene todo en su tiempo, y cuando el momento llegue para esos corazones, Dios lo hará, mejor que cualquiera, Dios lo hará. Uno no puede saltarse los procesos, Dios tiene un proceso para con todos, pero si uno entiende que la naturaleza que es de alguna manera con la que se nace en el ser humano, pues aquí nos ayuda a entender dos cosas. Una, a valorar que Dios en su misericordia nos haya rescatado a nosotros y nos haya querido librar de esta situación. Y segundo, que aunque nuestros hijos, según lo que está escrito, pues evidentemente, solo porque Dios ha dado su palabra a decir que Él ha prometido que nosotros y nuestros hijos seremos salvos. Es lo que Él ha dicho por su palabra. Pero que uno diga, no, es que yo llegué al Evangelio y llegué al conocimiento de la palabra, y entonces Dios ahorita se obligue para conmigo en que Él tiene que salvar mi familia, que tiene que coger a mis... No, la salvación es una situación muy personal y solamente Dios conoce el corazón del ser humano. Él solamente lo conoce. Él solamente sabe cuál es el corazón del ser humano. Y uno tiene los hijos, pero uno no sabe el corazón de ellos hoy, mañana. Si se lo abrirán al Señor o no se lo abrirán al Señor, eso solamente lo sabe el Señor. Pero uno tiene que seguir orando, creyendo que Él es poderoso para intervenir. Y como tal vez lo mencionaba mi esposa acá, yo en varias oportunidades le podía escuchar a la pastora, porque la pastora en eso nos enseñaba mucho acerca de los hijos. Y ella tenía muchos casos confrontantes para la formación que ella tenía. Y ella decía, yo no entiendo por qué las mamás vienen a decirme a mí, pastora, apóyeme con oración, que es que este muchacho no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y me ponen a mí a orar, dice ella, por esos muchachos, y después aparece la hermana a los 15 días, no, pastora, pues ¿cómo le parece que el muchacho le pasó esto y aquello? Tiene un pie partido, tiene no sé qué, tocó meterlo a tal parte, tocó meterlo a tal otra. Y yo no entiendo entonces, pastora, por qué esta situación, mire todo lo que le está pasando a mi hijo. Dios, yo le contesto, pues luego no dijo que viniera a que oráramos por él. Dios está obrando, Dios está metiendo su mano para enderezar el carácter de esa persona. Pero si usted viene a mí a pedirme que ore por él, y ahorita sí que Dios está actuando, entonces que volvamos a decirle a Dios, ya no, hágale pasito. No, si vamos a pedirle a Dios que actúe, Él actúa en el carácter de la persona, pero solamente Él sabe qué carácter es el que se necesita para ser formado. ¿Cuánto lo podemos entender? Entonces, uno hay veces ahí, uno quisiera, todos quisiéramos que en algún momento Dios les hablara al oído y ellos entendieran bien las cosas, pero solamente Dios sabe cuál es el proceso de formación que ellos necesitan. Había una hermana que pidió oración porque su hijo
era consumidor yo no sé, de alguna droga, no recuerdo ahorita el nombre, cuál droga era. Ella preocupada fue a buscar al pastor también, que mire que el hijo que estaba ahorita en las drogas, y no solamente con eso, sino que lo contactaron y le dijeron, no, ya no consuma drogas, sino póngase a expenderla. Y se volvió expendedor de drogas. Y comenzaron a orar, dijo, no hermana, hay que orarle al Señor para que Dios intervenga. Y comenzaron a orar también por la situación del hijo de la hermana. Y como a las 3 semanas, a la cárcel, el muchacho. Entonces la hermana, ay, pero ¿cómo así, pastor? Mira la situación. Entonces el pastor le dijo, hermana, ¿usted le cree al Señor? Sí, pastor. Ah, bueno, entonces deja de obrar. Pasaron 3 meses en la cárcel. Al muchacho le dieron 4 años de cárcel, 4 años. Y a los 3 meses el muchacho, madre, estoy muy feliz. Mire que acá hicieron un grupo de oración y hay una iglesia dentro de la cárcel. Yo acepté al Señor. Ya entiendo las cosas del Señor Jesús. Ya Jesús es mi Señor. ¿Hasta dónde tuvo que llevarlo el Señor para que ese muchacho conociera? Dios, no, mamá, y estoy orando porque sé que en un año si yo me voy a portar bien, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad, y en un año tengo la oportunidad de que me den casa por cárcel, pero yo esto de conocer a Jesús es lo mejor que me ha pasado. Y como decía el pastor, y tanto que la mamá le insistió a él, que mi hijo, pero no era de esa manera, es a la manera como Dios conoce el corazón. Entonces ella mamá estaba feliz porque aunque tenía el hijo guardado, el hijo tenía a Cristo en el corazón, porque aunque estaba guardado físicamente, estaba libre en el espíritu. Y eso es lo que uno muchas veces no sabe, de que esas herencias están allí y que nosotros tenemos que permitir al Señor hablar y no dejar de creerle al Señor, porque eso es un insumo valioso para que nosotros digamos, no Señor, la situación de que Él no esté hoy en la iglesia no quiere decir nada, quiere decir que tú estás trabajando en su carácter. Amén. Entonces, estas dos situaciones están así y ellos en algún momento van a tener que crecer y tomar la decisión de salir de ese mundo que los va a aburrir, que los va a cansar, y un día van a aceptar al Señor Jesús. Así va a ser. ¿Cuánto lo podemos creer? Entonces, en esta situación donde podemos mirar que esa necesidad y como el ejemplo que les mencionaba también, cómo entender, y vamos a ver unos puntos importantes, cómo entender que dos padres, que tanto ella como él son buenos cristianos, llegaron al evangelio, se afirmaron, conocieron de Dios, inclusive se capacitaron, inclusive hasta algunos sirven en la iglesia, pero resulta que cuando se les ofreció encargar la familia, viene el niño enfermo, viene la niña enferma, o le dijeron de alguna manera que ya trae algún síndrome de algo, o viene con alguna deformación, y cualquiera diría, pero venga, si él ya se arrepintió, si ella ya se arrepintió, ¿por qué pasaría esa situación? Porque es necesario entender de que en los genes está la información que nosotros le hemos venido pasando a nuestras generaciones, y que así nosotros de alguna manera hayamos hecho esa oración de fe para que nuestras vidas cambien, hay una información genética que le vamos a tener que pasar a nuestros hijos y que vamos a tener que aprender a identificar, para que yo, identificando la situación que me está haciendo agravio en mi vida, yo pueda orarle al Señor, confesarle mi pecado, apartarme de él como ya me aparté, y decirle, Señor, quiero que retires toda consecuencia de mi vida y de mi generación venidera. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué podrá, lo que quiero que analicemos es, ¿podrá el hijo de dos cristianos nacer enfermo? Es el interrogante que vamos a mirar en esta mañana. ¿Podrá el hijo de dos cristianos nacer enfermo? Si somos el templo del Espíritu Santo, si somos hijos de Dios. El primer punto por el que pueden nacer enfermos es mientras el cristiano no reconozca quién es en Cristo. Primer punto, mientras el cristiano no reconozca quién es en Cristo. Si él no reconoce quién es en Cristo, si tú y yo no reconocemos que ahora somos una nueva criatura, que ahora
Dios ha ganado por nosotros, como le hemos venido reiterando, la salvación, la sanidad, la libertad, la protección y la provisión. Mientras el cristiano no reconozca quién es en Cristo, él tiene que reconocer quién es en Cristo para que esa situación se vaya de su vida. Segundo punto, mientras el cristiano no reconozca su estado nuevo, mientras el cristiano no reconozca su estado nuevo, él tiene que reconocer su nuevo estado en Cristo. ¿Quién es en Cristo y su nuevo estado? Yo ahorita soy en Cristo y esto no tiene por qué tocarme ni tocar mi vida. Y entonces allí es donde, si yo recibí esta información genética de mi papá o de mi mamá, y yo sé que me ha comenzado a venir a afectar, yo tengo que comenzar a reaccionar ante eso. Es que la información genética es tan tremenda que una persona nace, un niño nace, y hay veces hereda un lunar en la misma parte del papá. Es como si hubieran medido la espalda o la pierna o el brazo del niño y se lo hubieran puesto con 1 metro allí, el lunar. Y uno dice, ¿cómo no entender de que esa información genética se pasó a esa criatura? Si un lunar que a veces uno dice, y por eso sacan los niños, y ese niño no es que tiene el mismo lunar del papá. Y la mamá diciendo, no, ese hijo no es hijo de él, y sale y eso, pues la persona de manera, no sé si jocosa o de qué manera eso dice, fue que se lo negaron, porque eso nació, fue exactico como el papá, o como, igual. Y uno dice, esa información genética se pasó allí. Y esas son las informaciones genéticas, pero él en Cristo tiene que conocer su estado. Yo ahorita estoy en Cristo, yo estoy en Cristo y tengo que conocer que mi estado es un estado nuevo y que esas cosas no tienen por qué venir a llegar a mi vida, y si han venido a mi vida, yo tengo que ir delante de la presencia del Señor y hablar con Él y decir, Señor, estas situaciones de que por herencia, de alguna manera, yo he recibido de mi papá, yo recibí de mi mamá, pues evidentemente tienen que ser cortadas, y ahorita vamos a ver algún paso sobre eso. Mi esposa nos comentaba otro día, había un joven en la iglesia hace un tiempo atrás, y lastimosamente, pues nosotros no teníamos conocimiento de esto, ni supimos ayudarlo en su momento, no teníamos cómo ayudarlo, no sabíamos cómo poder ayudar al joven. Y él trató de perseverar como 1 año en la iglesia. Y sabe él por qué ya no pudo perseverar más, y él se miraba que amaba las cosas de Dios. Él no pudo dejar la grosería. Era como algo que lo impulsaba a decir groserías. Él hablaba y decía groserías. Y cualquiera diría como si Dios no estuviera viviendo, como si el Espíritu de Dios no estuviera viviendo en él. Pero era algo como que él no podía. Como que iba a hablar por su boca, y era tanta la información genética de sus familiares. Él era de la costa, el muchacho, y era tanto su información genética, como se acostumbran a hablar de que cada 3 palabras dan una grosería o alguna cosa así, y él no pudo, o sea, él se fue como defraudado, y no pudo con eso, y se fue de la iglesia. Como su información genética lo arrastró tanto que como que no pudo salir de allí. Y no son pocos los cristianos, mis hermanas, que han dudado de la obra de Cristo porque simplemente han luchado tanto con un pecado que terminan diciendo, no, es que Cristo al fin no me quiso libertar, y se van. Porque es tanta la información que tienen allí que terminan igual cayendo en el pecado de inmoralidad sexual, de tantas cosas, y el hombre termina no pudiendo con eso, desiste y decide abandonar el camino. Dice, no, ya no pude. Piensa que es en sus fuerzas, y la Biblia dice que no es en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios. Amén.
El tercer punto es mientras el cristiano, entonces, vuelvo y lo repito para todos los que estamos ahí tomando apuntes muy juiciosos. Entonces, ¿cuál es la situación porque la persona, su hijo le pueden hacer así, la situación no hay manera de cambiarla? Dice, mientras el cristiano no reconozca quién es. Si la persona simplemente piensa que nació en Cristo y es una persona común y corriente, no, él ya ahorita tiene derecho a orarle al Señor, aún mientras ese bebé no haya nacido y le hayan dado esa situación allí, ese dictamen, él tiene derecho. Pues hermanos, miren, es algo que las personas no lo sabían y yo no sé si usted sepa lo que le voy a decir, pero ya hay hermanos en Cristo con temas comprobados de que aún los dolores de parto en la mujer y todo lo que son los síntomas de todo lo que trae el parto de la mujer son una herencia que viene desde una maldición que se saltó por una desobediencia de Eva, pero que si la cristiana, escúchelo, que si la cristiana le cree al Señor, va a la presencia del Señor y se desatan, y ojalá que con el esposo cristiano desate a esa hermana de esa maldición. Mire hermano, ya hay casos comprobados en donde la hermana ha tenido el bebé y dice, y fue como que ni lo sentí. En el momento de las contracciones, esa situación ha tomado ocasión en el dolor a causa del pecado no confesado, de todo lo que viene por herencia de Eva. Pero cuando ella es cristiana, se impone, hermano, no, yo me desato de toda maldición que ha venido en mis genes y ahora puedo tener este hijo, lo puedo tener bien. Y ya hay casos donde han hecho buenos procesos de confesión delante del Señor, y hoy en día cristianas teniendo hijos sin dolor, ni necesidad que les inyecten cosas, ni nada, ni que es que está dormida, no, es que la maldición se canceló. Hasta ahí llegó esa situación. Pero yo digo, cuando uno no conocía de eso, si yo recuerdo que eso, mejor dicho, decía, no, eso, en el momento que leen los dolores, pero cuando se llega a Cristo, aún hasta esos dolores, Dios comienza a minimizarlos, y hasta que la persona siente y dice, oiga, y todo lo que me habían hablado de esto, y que era que yo no podía hacer tal cosa, y que era que yo no podía hacer tal cosa, pero son situaciones que venían por unos temas heredados desde Eva, que había pasado a toda la raza humana y ha tenido a todas las mujeres viviendo muchísimas cosas de eso. Aún, hermanas, y lo dejo para que usted lo ore al Señor y lo pueda estudiar delante de la presencia del Señor. Aún hablan también hermanas que tenían problemas en el tiempo de las costumbres de las mujeres, donde, hermana, eso les cogía unos cólicos terribles. Y dicen, no, mire, es que, mejor dicho, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué acetaminofén tomar, yo ya subí todas las pastas que habían en el mercado y ya ninguna me hace. Pero que han entendido, cuando no están en su periodo, sacan 1, 2, 3 días, se van delante de la presencia del Señor, oran, se ungen toda su parte acá, la parte bajita, se ungen delante de la presencia del Señor, se desatan de eso, hermana, y hay gente que tiene testimonios que nunca más llegar a eso y como sentir de que duraban 8 días como si la colgaran de una viga de amarre, de los dolores, no, jamás volver a sentir una cosa de eso. Entonces mire cómo aún cosas que ante el mundo son tan normales y que aún la medicina, se ha creado ya medicina porque es que hoy hace una cosa normal. Mire que en Cristo de verdad que hay cosas que aún la iglesia las tomó como normales, pero que son maldiciones, y uno sin saber, cargando con ellas a cuestas. Pero gracias a Dios por su palabra, que nos dice que verdaderamente el diseño que Dios hizo en el nuevo Adán, que es Cristo, Dios nos dio una nueva naturaleza. Pero uno tiene que creer al Señor, tiene que creer que hoy en día es una nueva persona, que Dios no hizo un remiendo, que Dios hizo algo nuevo, que no dejó parches, que Él dejó algo nuevo, que está en perfeccionamiento, pero que hizo una persona nueva. Entonces, si usted ve que en algún momento, o conoce a una cristiana de verdad, que usted dice, mire, no, hermana, no le crea eso, métase con Dios, porque Dios tiene para ti la libertad. ¿Cuánto lo podemos creer? Entonces, mientras el cristiano sepa quién es,
no, perdón, no reconozca quién es, pues lógicamente todas estas situaciones van a venir a su vida. Mientras el cristiano no reconozca su estado nuevo que Dios le ha dado, tampoco va a pasar nada, va a seguir arrastrando las maldiciones. Mientras el cristiano no crea que por haber confesado sus pecados pueda ser libre. Hermano, el no creer es una situación muy compleja. Si usted dice, no, yo no creo en eso, pues ahí sí. Tiene que llevar la situación, porque si no cree, de que a través del proceso de la confesión, que vamos a mirar también más adelante algo sobre eso, del confesarle uno al Señor, Señor, mira esta situación que vino a mi vida, que vino a mi salud, me está llevando esta situación, esta consecuencia que recibí, porque yo, tomando el ejemplo que decía ahorita de las hermanas, aún los dolores en los días del periodo de las hermanas, aún escucha uno que hasta son calcados de la mamá a las hijas. Dice, no, es que esto son dolores que, mejor dicho, yo recuerdo cuando estaba niña, dice la hermana, mi mamá sufría de lo mismo. A ella también la demora era que le llegara tal cosa y eso era una situación bien compleja. Entonces, ¿cómo identificar verdaderamente que aún hasta esos dolores que parecen mensuales y normales, no son tan normales y más bien sí se hacen maldiciones en la vida de las hermanas? Pero ya una persona en Cristo tiene derecho en Dios y por la obra de Cristo en la cruz de ser libre de esos dolores. ¿Cuánto lo podemos comprender? Libre de eso, libre de esas dolencias, pero hay que creerle al Señor, que se confiesan los pecados, confesar el pecado, el arrepentimiento, decir, confesar los pecados. Entonces, mientras el cristiano no crea que por haber confesado los pecados, ahora es libre de ello. Si yo confieso los pecados, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuánto lo entendemos? Para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos. Limpiarnos es retirar la consecuencia de toda maldad. Cuando Dios retira la consecuencia, pues quedamos libres para la gloria del Señor. Amén. Entonces, dentro del tercer punto, yo le voy a nombrar algo que me parece que usted lo puede entender para que lo analice. Punto número A dentro del tercero que estamos nombrando allí. ¿Cómo debemos hacerlo? Confesando los pecados delante del trono de la gloria. Confesando nuestros pecados delante del trono de la gloria. Entonces vamos a confesar el pecado delante de nuestro Padre Celestial. Punto número B, por haber aceptado que fue pecador él y todos sus padres. ¿Sí? Yo y la casa de mis padres, como Nehemías, ¿no? Yo y la casa de mis padres hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hicimos de esta manera. Y todo lo que el Espíritu Santo le vaya ayudando a identificar, igual más adelante vamos a ver el detalle, pero todo tipo de maldiciones allí, Señor, tú las llevaste por mí a la cruz del Calvario. Entonces, si el Espíritu Santo te acuerda en ese momento de la confesión algo que tú veas e identifiques para ti, que tú veas de injusticia, que tú veas de temas, tiene que hacerlo. Punto número 3, haber confesado todo lo que el Espíritu de Dios le acuerde. Si el Espíritu Santo en el momento de ese tipo de oraciones, cuando usted va allá delante de la presencia del Señor, y a veces Dios le trae a uno a la memoria cosas de la niñez, que usted se acuerde de su juventud, y usted dice, mire, vea, esto es una situación que yo no tengo por qué llevarla, yo no tengo por qué cargar con eso, yo no tengo por qué llevar esta situación, esta enfermedad, esta dolencia que nos acoge. Porque las herencias son tremendas en la vida de la persona.
Y luego ya de haber, del que el Espíritu Santo me ayude a identificar las cosas, luego delante del Señor, punto número D, yo me aparto definitivamente de esto. Tomar la decisión, dígale, Señor, yo me aparto, cualquier cosa que yo haya hecho de alguna manera, de este pecado yo me aparto. Por decir algo, un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender más fácil con un ejemplo. Por lo menos uno de hombre. Uno puede haber recibido información genética de esa promiscuidad de parte del papá, de ese desorden. Y hay veces la persona, aunque es cristiana, él dura unos tiempos, dura libre, sin ver pornografía, sin meterse en páginas que no debe. Pero llega por ahí 2, 3 meses y vuelve otra vez, vuelve y es arrastrado nuevamente. Entonces la persona va, confiesa los pecados, porque muchas veces el hombre sabe las situaciones. Señor, yo confieso todo pecado de inmoralidad sexual hecha por mi padre, toda promiscuidad, que ha tenido 2, 3 mujeres, porque hay veces la mamá no era la primera mujer, era la segunda, era la tercera, y todas esas son herencias. Señor, mire, yo y la casa de mis padres hemos pecado, fuimos unos adúlteros, porque mi papá fue un hombre adúltero, hizo esto. No justificar, porque hay veces uno tiende a justificar al papá porque como lo quiere mucho, o a la mamá porque la quiere. No hay que justificarlo mismo, no. Cuando usted está confesando delante de Dios, usted no justifica a nadie. No los deshonra, pero no los justifica. Esa es la única parte donde yo no deshonro a mis padres delante de Dios. Cuando digo, no, yo reconozco que mi padre fue un tipo muy desordenado, tipo que le gustó el trago, el licor. A mi mamá le pegaba. Bueno, lo que el Señor se acuerde. Señor, y yo vengo delante de ti, porque yo estaba en los genes de Él cuando Él hacía toda esa maldad delante de ti. Cuando Él le pegaba a mi mamá, yo estaba en los genes de Él, yo estaba ahí haciendo partícipe de todo eso. Y por eso yo hoy acepto, y toda la maldición que eso pudo traer a mi vida, que digamos en el caso de la inmoralidad me está llevando a mí a estar cautivo en esta situación de pornografía. Entonces, Señor, tomo la decisión firme y radical de apartarme de eso. Ya eso no tiene más herencia sobre mí, y todo lo que eso reclama de herencia en mí, yo ya decido cortar con esto y apartarme de esta situación. No va más conmigo. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces, yo después de que le confiese al Señor, yo tengo que creer que Él me ha hecho libre. ¿Cuánto lo entendemos? Punto número E. Señor, yo acepto y recibo. Mire lo que dice el punto E, que es tan importante. Señor, yo acepto y recibo la justificación por la sangre de Cristo y la santificación que el sacrificio de Cristo me dio en la cruz del Calvario. Que el sacrificio de Cristo me dio en la cruz del Calvario. Vuelvo y le repito ese punto número E. Señor, yo acepto y recibo la justificación por la sangre de Cristo y la santificación que el sacrificio de Cristo me dio en la cruz del Calvario. Entonces ya uno en Cristo tiene que entender que eso no le pertenece. Yo voy despacio, porque yo quiero que verdaderamente todos podamos entender que es que esas cosas que hoy en día estamos arrastrando, y hemos arrastrado algunas, de unas nos hemos desligado, de otras nos falta seguir el proceso. Pues nosotros tenemos que entender que esas cosas no nos pertenecen a nosotros. Situaciones de salud que verdaderamente, aunque de algo tendremos que partir de esta tierra, pero hay cosas, hermanos, que la Biblia me dice a mí que nosotros aún en la vejez estaremos llenos de savia y de vigor, estaremos llenos de días, hermano, y la verdad es que
dentro del pueblo del Señor hay muchas personas afectadas desde muy jóvenes con enfermedades que uno dice, oiga, el pasar por la vida cristiana de verdad que da una primer vista de que como si no le hubiera servido de nada, pero sí nos ha servido de mucho. Lo que pasa es que como no sabíamos, cargábamos unas cosas y no sabíamos que verdaderamente delante de Dios habían cosas sin confesar, porque a la iglesia durante mucho tiempo se nos enseñó era ir a pedir perdón. Venga, pídale perdón a Dios. Y resulta que Dios no dice en la Biblia que le pidan perdón. Él dice, venga y confiéseme los pecados. ¿Qué es lo que ha hecho? Desde Adán le dijo, confiéseme, Adán, ¿qué ha hecho? A Caín también le dijo, confiéseme lo que ha hecho. Le preguntó qué era lo que había hecho y no le quisieron contar a Dios las cosas. Y ya cuando toma el apóstol Juan, en su primera carta, él le dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya el Señor Él no vuelve a hablar de pedir perdón. Él ya habla de confesar el pecado. Y confesar es, ojalá con el mayor nivel de detalle que podamos tener. Y mire que es algo que uno, por la falta de conocimiento, pues todos hemos tenido que asumir consecuencias de esa situación. Yo recuerdo cuando nosotros con mi esposa tomamos la decisión de que íbamos a tener a nuestro hijo, a Mateo. Yo recuerdo que mi esposa me contó y lógicamente para mí fue una gran alegría, porque esos son momentos muy alegres para uno. Pero yo algo que pude analizar y es que yo humanamente, durante el embarazo de mi esposa, yo cada vez que íbamos a las ecografías y a los diferentes controles, porque gracias a Dios por la medicina que teníamos en ese momento, pues tenían una atención muy premium en muchas cosas, entonces le mandaba al doctor a hacer mucho tipo de exámenes y muchas cosas. Pero cada vez que mandaban a hacer un examen, para mí era como un susto, era como un miedo de que el niño fuera a salir con algo, de que fuera a salir con algún síndrome de algo, de que fueran a nacer por ahí sin un bracito, sin una pierna, con alguna cosa. Yo tenía un temor en eso y yo le decía al Señor, mire, por favor, yo sé que tú eres Dios, pero lo único que te pido es que el niño cada día, porque aunque siempre me ha gustado hablar y declarar la palabra de las cosas de Dios, pero en mi humanidad yo decía, Señor, yo te pido con todo mi corazón que el niño no nos venga a nacer con nada, que uno no se le vuelva a un hijo una situación compleja. Pero en mi humanidad, a mí me daba mucho susto cada vez que íbamos, porque cada vez decían, no, es que, y decía, digamos, la doctora que atendía o el doctor decía, no, el niño va bien, porque si tal cosa, viene entonces con labio leporino, que si no, entonces viene con síndrome de Down, que si no, yo decía, no, que no van a salir con ninguna cosa de esas, porque no, eso es un tema muy complejo. Este país es muy complejo en temas de medicina para uno poder, no hay manera, se necesitan economías de otro estilo para poder mantener todo este tipo de circunstancias en los hijos, e igual son los hijos, y uno tiene que, de alguna manera, decía yo, recibirlos como Dios los haya mandado, porque yo desconocía esto que estamos enseñando hoy, entonces no sabía el proceso, pero Dios en su misericordia como que me llevó a entender de que uno podía tener derecho a que los hijos nacieran bien, pero yo no conocía nada de eso. Yo decía, pues, Señor, ya uno en Cristo tiene que nacer bien, pero no conocía, porque me daba cuenta que hijos de cristianos, buenos cristianos, nacían enfermos. El caso del pastor que tuvimos en Bogotá, él tuvo que tomar la decisión de creerle al Señor. Y a mí cuando me contaron ese caso, a mí me parecía increíble, porque el pastor le nace el hijo y prácticamente a las pocas horas tienen que conectarlo a oxígeno y el niño no respiraba bien y ya era un niño
como de 2 o 3 años, y eso cada rato eran crisis en donde el niño le faltaba literalmente el oxígeno y tenían que, cuando él estaba durmiendo, ponerle cuidado porque en cualquier momento, aún dormido, se quedaba sin respirar. O sea, en cualquier momentico cuando lo miraban era que tocaba estarlo mirando porque en cualquier momentico se ponía morado el niño de noche. Imagínense uno durmiendo con esa zozobra. Y así con problemas respiratorios y cada cosa. Y nos contó el pastor en su momento, dijo, no, en un momento tuvo una crisis, dijo, y teníamos ese día culto a las 7 de la noche, un culto de sanidad y milagros, dijo, y eso era lo otro, Dios sanando gente, pero a granel en la iglesia. Y ese niño, todo enfermo. Ya llegábamos nosotros de ministrar un culto de sanidad y milagros, llegábamos a la casa a recoger el niño y para la clínica Valle de Lili en Cali, a ir a que lo metieran a oxígeno al niño. Dijo uno, ¿cómo puede creer una cosa de esa? Y pasaba uno y tocaba dejar gente por fuera testificando, decirle, no hermana, necesitamos acabar el culto, no podemos testificar más. El uno que Dios me sanó de SIDA, el otro que Dios me sanó de cáncer, el otro, y llegar yo a mi casa a recoger a mi hijo y llevármelo para la clínica. Es una situación muy compleja para un pastor. Hasta que un día tenían un culto a las 7 de la noche, como que era de sanidad, milagros o de oración, no recuerdo bien el proceso. Y entonces el niño quedó ahí como en crisis. Y él dijo, en la iglesia ahí visitaban los grandes especialistas, teníamos personas, hermanos en Cristo, que sabían de medicina, de todo eso, de buenas universidades y todo eso. Me habían dado teléfono, pastor, si necesitan algo del niño a la hora que sea, me marcan y con mucho gusto. Digo, no, el día que necesité les marqué y no me contestaron. Digo, yo lo único que hice fue los 2 inhaladores porque tocaba andar todo momento con inhalador con el niño, para arriba y para abajo. Y dijo, yo lo único que le dije fue que cogí esos 2 inhaladores, dijo el pastor, y los reventé contra el piso. Y le dijo a mi esposa, me voy para la iglesia, dejemos el niño ahí, a cargo de la señora que lo cuidaba. Dios, si usted quiere venir conmigo, véngase, yo me voy para la iglesia. Dios nos dio ese hijo, si se lo quiere llevar, que se lo lleve esta noche, pero yo no me pongo a voltear más con ese muchacho. Si se ha de faltar el oxígeno y Dios se lo va a llevar y no me lo va a dar completo, que mejor se lo lleve así, yo no lo voy a tener muchachos así. Y estrelló los 2 inhaladores que le daban, cuando él le daba las falta de oxígeno, le daban los inhaladores para que seguramente le funcionara algo en el cerebro, yo no sé, yo no entiendo mucho de eso. Y se fueron para la iglesia y la pastora dijo, pues yo también me voy. Y se montaron al carro y se fueron, pero ellos en el carro iban como cuando usted mata a alguien, porque imagínense, dicen, y no llegaron, y no, una noche de oración, de milagros, Dios obrando en la iglesia, la gente siendo sana, y después de que terminamos la oración, digo, yo le hice señas a mi esposa que llamara a la casa a ver si, pero nosotros vimos que en el culto no nos hicieron señas de nada, dije, no, pues, dijo, llame a la casa a ver el niño qué pasó, si fue que se murió, qué pasó. Y llamó a la señora de la empleada del servicio y preguntó por el niño. ¿Y el niño cómo sigue? Dijo, no, pastor, ustedes salieron y al rato él siguió jugando, por ahí está. Nunca más tuvieron que volver a utilizar nada con eso. Nunca más. Pero entonces hay veces uno es el que se conforma, uno es el que se adapta a las cosas, y cuando usted toma la decisión firme y radical de decir, es que esto no lo acepto más, no va más conmigo, es donde Satanás sabe que usted se puso serio y se tiene que ir con sus cosas. Pero mientras uno se las acepte, él es el copartícipe para que todas esas cosas el cristiano las lleve a cuestas. Pero el día que él se rebele contra eso de buena manera, y cuando digo no es una rebeldía mala, sino es una rebeldía en la que usted se rebeló de no aceptar más su mala condición. Y no solamente es en eso, en la salud, hay veces en la economía, donde toca a usted rebelarse y decir, no más, espíritu inmundo de ruina se tiene que ir de mi casa, pero usted se tiene que parar en la raya para que ninguna de esas maldiciones que han tenido derecho, después de usted que le confiese al Señor y se aparten, ya eso no tiene derecho, no tiene por qué venir más esa situación a nuestras vidas. ¿Cuánto lo podemos entender? Entonces, esas situaciones tenemos que hacerlas, y mire que a uno a mí me albergaba ese miedo, esa situación, pero entendí, dije, no tengo por qué tener miedo, Señor. Tú has hecho esto por nosotros en la cruz del Calvario, y no, gracias a Dios, todo salió bien, los exámenes, el niño nació todo dentro de lo normal,
dentro de lo que se puede considerar normal todas las cosas, y lo tuvieron tal vez como 20 minutos en la, bueno, unos minutos en el tema del oxígeno, pero fue mientras se adaptaba al ambiente y ya al ratico se lo pasaron a mi esposa y yo le doy la gloria al Señor que pues el niño no hemos tenido, gracias a Dios, temas que uno diga como padres cristianos que corran con esos hijos de aquí para allá, que les faltó esto, que les faltó aquello. No, gracias a Dios, pues Dios ha sido muy misericordioso. Pero ¿a qué vamos? De que si los cristianos no se paran en la brecha con la situación, sino que aceptan ese hijo de que fue que ya la maldad le tocó y que pobrecito el niño y que nos tocó lidiar con esto, pues mientras la persona acepte que tiene que lidiar, tendrá que lidiar. Pero la persona dice, no, yo esto no le voy más y me paro en la raya, le confieso al Señor mi pecado y me desato a mí, desato a mi hijo, ese espíritu inmundo de enfermedad que tiene ese muchacho cautivo o que tiene ese niño cautivo, se tiene que ir y lo tiene que dejar. Amén. Pero uno tiene que tomar la decisión porque Cristo ya hizo eso por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, me parece bien importante que usted lo tenga presente, que nosotros tenemos el derecho. Mire lo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos derecho a reclamar para nosotros y para nuestros hijos una completa sanidad. ¿Usted lo puede creer? Tenemos el derecho de reclamarla, hermano. Por eso tenemos un derecho. Y mire que lo que el Señor a mí me dio por su espíritu, de la explicación de lo de la mano, que ya estamos trabajando para entregársela a toda la iglesia que la vamos a tener, hermano, que usted entienda que la sanidad no es solamente por misericordia, sino que es un derecho del cristiano estar sano, es un derecho del cristiano estar libre, es un derecho del cristiano estar protegido, es un derecho del cristiano estar provisto y es un derecho del cristiano estar salvo. Es un derecho que ya Dios le ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero que las herencias de maldición quieren venir a reclamar algo, pero que evidentemente se queda sin peso cuando el cristiano entiende que hoy en día tenemos derecho en Dios a ser libres de eso, libres de esas maldiciones. No, esto no toca mi casa, esto no toca mi familia, esto no toca a mis hijos, esto no toca mi hogar. Y no solamente en eso, hay veces, hermano, mire, es que en esto hay cosas tan delicadas, pero tan supremamente delicadas, yo digo, que ver cómo un hijo varón ha recibido información genética de su padre, porque es una simiente de su padre, de promiscuidad y de desorden hormonal, no sé si llamarlo sexual, hormonal, de que aún siendo el muchacho cristiano, quiera dejar botado su hogar, quiera dejar, o sea, le puede más la información genética, como si Cristo no hubiera hecho el proceso en el corazón de él. Y él siente que lo arrastra a conseguirse una mujer, sabiendo que la que tiene le suple todo lo que él necesita, pero es tanta la información allí, dentro de él, en sus genes, que escucha uno hombres cristianos, mujeres cristianas que terminan acabando sus hogares porque simplemente la información genética de maldad que vino del papá, que viene de la mamá, pues evidentemente hizo que él tenemos derecho. Yo no sé si yo se lo quería recordar esta mañana, tenemos derecho a reclamar para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos el derecho de reclamar una completa sanidad. ¿Usted se cree con derecho de reclamar la sanidad para tus hijos y para ti? Tenemos el derecho. Tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a ser sanos, tenemos derecho a ser provistos. Tenemos el derecho a hacerlo. Y es que nomás, hermanos, hay algo con lo que nosotros como cristianos, y todo cristiano tenemos que trabajar. Yo no sé si usted recuerda los ayunos que hicimos el año pasado en enero, no, este año en enero, todavía no se ha acabado este año, que decíamos, tratamos un día, casi durante la jornada que me permitió a mí, o los 2 días que me permitieron yo estuve administrando,
de que en el creyente tiene que tratar, dentro de las maldiciones que él tiene que tratar, es con la maldición de la incredulidad. Eso es una maldición heredada por los padres. Mire, nuestros padres fueron acostumbrados, criados, a que si no le pedían alguna estatua, alguna medallita, alguna imagen, alguna cosa, ellos fueron criados así. Y por eso cuando el cristiano llega y trata de creer, el Señor dice en su palabra: este género con nada puede salir. Género, generación, genética, sino con oración y ayuno. Y es renunciando a esa incredulidad de tener que ver algo para poder pedir. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se volvía a los Baales, ellos recibieron tanta información genética de idolatría que ellos terminaron transmitiéndosela a sus hijos. Después de que Dios les decía: mire, Dios es un Dios santo, que no está en alguna parte, no está en ninguna cosa física, y los niños intentaban saber algo sobre Dios, decían: no, es que lo que pasa es que nuestro Dios no se deja ver, es que nuestro Dios es invisible y no se deja ver. Ay, pero es que la vecinita tiene una estatua allí, ¿será que yo le puedo pedir a ella? Pues bueno, si usted tiene fe, pídale a eso. Y fueron entregando a sus hijos a que adoraran otros dioses. ¿Y qué dice la Escritura? Que se levantaban generaciones enteras que no conocían a Dios. Generaciones enteras, porque es una información que se transmitió allí, y que si en algún momento uno tiene que hacer un trabajo, y evidentemente en el proceso en el que estamos de orar por nuestros hijos, qué bueno, hermanos, es uno hacer este trabajo para con Dios, desatarse de la duda, desatarse de la incredulidad, desatarse de la incredulidad, de la duda, de todo este tema, para que uno se desate y desate a uno a nuestros hijos, porque uno le dice: Señor, que ese muchacho se convierta a ti. Pero si tiene una herencia de incredulidad, ¿cuándo te va a conocer a ti? Pero si yo me desato y lo desato a él, va a poder Dios obrar, y la gloria de Dios lo va a poder hacer entender a través de su Santo Espíritu quién es Dios. Amén. Entonces, desatarlo de lo que uno dice a veces: uy, sí, Señor, quiero que Él conozca de ti. Ah, bueno, yo quiero que conozca de tu palabra. Sí, que conozca de tu palabra. Entonces vamos a desatar a esos muchachos de toda esa incredulidad. Señor, todo lo que viene en los genes de Él, por parte de sus abuelos, Señor, yo me desato mi generación. Mi generación va a ser una generación de fe, una generación que crea en tu palabra, que crea sin haber visto. Y no como mi vida, Señor amado, que nos enseñaron fue a ver para creer. Les tenemos que desatarnos nosotros y desatar a nuestros hijos, para que ellos también les alumbre la luz del Evangelio. Amén. Porque ellos también están afectados. Y como la Biblia dice que el temor trae en sí castigo, en donde el que teme es castigado. La misma palabra lo dice. Entonces, no, tenemos que llenarnos de la fe y poderlo hacer. Pero uno pregunta: ¿pero cómo creer uno en lo que uno no conoce? Si no conocemos las cosas, pues uno no puede confesarlas, no puede hacer nada. No. Por eso es que, hermano, tenga presente que la enseñanza es el antídoto contra la incredulidad. El conocimiento de la palabra, el conocer, el que uno pueda entender y conocer las cosas, es cuando uno dice: Señor, pero yo esto no lo había hecho, yo esto no lo tenía presente, no sabía cómo era. No sabía que en algún momento yo, después de estar en Cristo, entonces yo también hoy en día comprendo por qué inclusive me cuesta a mí creer. Hoy en día comprendo por qué, mire, que yo tanto te he dicho que me sanes de esta situación, y resulta que esto es un tema que heredé, que necesito también venir a confesarte delante de ti, de que todo lo que vino a originar esta situación de enfermedad, yo ya no tengo derecho a llevarla. Pero no lo conocía, no conocía. Pero ahora conozco la verdad y tengo que creer en la verdad. Amén. Hay que creer en su palabra, creer en la verdad y creer en esa situación. Entonces, quiero que oremos al Señor. Ya hasta ahí avanzamos. Ese es el primer punto.
El segundo punto que vamos a ver, Dios mediante, si no ha venido el próximo martes, es, entonces, en este primer punto está cuando los cristianos son conocedores de la palabra y nacen los niños enfermos, entonces es porque no se cree, porque no sabe cuál es su estado, porque no sabe que ahorita tiene derecho a eso. Esa es la primera. Y en la otra, en el punto número 2 que vamos a ver el próximo martes, es ya los cristianos que conocen, pero pecan voluntariamente. Entonces ellos pecan voluntariamente y van a tener sus hijos, y entonces resulta que lo que hicieron fue en la iglesia es decirle, ay no, como ustedes cayeron en fornicación, no, cásense en que, para que no se estén quemando, cásense, y resulta que van a tener los muchachos, nunca le confesaron a Dios su pecado, y vienen esas consecuencias. Pero el martes lo vamos a estudiar con más detenimiento, amén, para que usted sepa que en algún momento esto te va a servir a ti, y que cuando alguien de aquí a mañana se presente con esa situación, usted le va a decir, no, no haga eso, confiésele al Señor, apártese, para que toda maldición sea quitada de su vida, amén. Incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, mi Señor amado, porque a través del conocimiento, Señor amado, es el antídoto contra la incredulidad, mi Señor amado. En la enseñanza, el conocer de tu palabra, nos saca de la ignorancia, Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Gracias porque hoy podemos identificar cosas en nuestras vidas, Señor amado, que heredamos de nuestros padres y que ellos a su vez heredaron de sus padres también, Señor amado. Herencias de duda, herencias de incredulidad, herencias de promiscuidad, herencias de todo tipo, Rey de la Gloria, aún de estar diciendo malas palabras, de tener aún malos pensamientos, malas actitudes, Rey de la Gloria. Señor, aún de que aún, Padre bendito, nuestros hijos, Señor amado, pueden estar amparados en la mentira, en el engaño, en el robo, en la rapiña, en la delincuencia, Señor amado. Y no nos entendemos, no sabíamos, Señor amado, por qué ellos, teniendo un buen ejemplo de nosotros, decidieron estar ahí, Señor amado. Pero hoy puedo comprender, Señor amado, que fue la herencia que fue transmitida a los genes de ellos, lo que los hace estar cautivos, Dios de la gloria. Pero hoy, Señor amado, yo reconozco delante de ti, Señor amado, y te confieso, Dios Todopoderoso, que verdaderamente solamente tú nos has podido ayudar, Dios de la gloria. Solamente tú nos has podido, Señor, ayudar, Señor amado. Y confesamos delante de ti, Señor, que yo y la casa de mis padres hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido maldad, hemos cometido iniquidad, Rey de la gloria. Hemos cometido todo tipo de pecado, de maldad y de cosas que a ti no te agradan, Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Sí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret reconocemos hoy y siempre tu gran bondad y tu gran misericordia. Amén y amén.